Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 53. Capítulo 290. Bajo la dictadura de Madame Irma Pince, el silencio reinaba en la biblioteca de Hogwarts. En uno de esos rincones tranquilos, 3 estudiantes de séptimo año de Ravenclaw estaban sentados juntos en una mesa con libros, pergaminos, papel, tinta, plumas de ave y una pluma estilográfica. Eddie escribía rápidamente sobre el pergamino, plasmando las palabras de su mente en el papel. Al final de cada frase, colocaba un punto y presionaba la punta con firmeza contra el pergamino. Observaba cómo la tinta se convertía en una mancha antes de retirar la pluma y apartar la mano izquierda de su cuerpo. Suspiró al contemplar el largo rollo de pergamino desenrollado sobre la mesa, con un extremo suelto. Miró a su alrededor antes de sacar su varita. Apoyó la punta de la varita de espino negro sobre el pergamino y, al instante siguiente, el rollo se dividió en varias secciones del tamaño de una página. Atrajo las páginas hacia sí, las alisó con un movimiento, las numeró y las unió por la parte superior para formar un cuaderno delgado y plegable. Miró la tarea, asintió satisfecho y la arrojó sobre la mesa. Se recostó en la silla, hasta hundirse un poco, y miró a sus amigos. Marcus estaba ocupado con una tarea. Eddie entrecerró los ojos, vio números y reconoció fórmulas aritméticas. Se volvió hacia su otro amigo y arqueó las cejas al ver sus manos vacías, sus pulgares girando y un libro cerrado a pocos centímetros de ellas. Eddie observaba a Kim, siguiendo con la mirada a la gente que pasaba junto a sus mesas, el parpadeo de las velas y, por alguna razón, muchas miradas entrecerradas a los lomos de los libros en las estanterías a lo lejos. Frente a Kim. Eddie miró las manos de Kim, y los dedos se unieron a los pulgares en su nerviosa actividad. Eddie alzó su varita y lanzó un hechizo. Esto llamó la atención de Kim, quien apartó la mirada de los libros y la dirigió hacia Eddie con expresión interrogante. He terminado mi tarea, dijo Eddie. Ah, muy bien, dijo Kim. Eddie volvió a mirar las manos de Kim, que ahora estaban planas, con las palmas hacia abajo, sobre la mesa, y sus dedos tamborileaban silenciosamente contra la madera. He terminado, dijo Eddie de nuevo, así que te escucharé. ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres decir? Kim frunció el ceño, preguntándose de dónde venía eso. No me preocupa nada. No me lo creo, dijo Eddie, señalando las manos de Kim. No juegas con las manos a menos que sea para trucos de magia móvil, y no veo cartas, monedas ni nada raro, así que algo te preocupa. Claramente, algo te preocupa. Así que, sé amable y cuéntale a papá qué te pasa. Como ya dije, nada me preocupa, dijo Kim, despidiendo a Eddie con un gesto. Simplemente me estoy relajando, es una de las cosas que más quiero hacer este año, ya sabes, un propósito de año nuevo. Empiezo con fuerza. No sabe qué hacer, dijo Marcus sin apartar la vista del pergamino. Normalmente, a estas horas estaría en la oficina, haciendo algo, pero ahora que esto es inusual, este hombre no sabe qué hacer a estas horas. Kim se volvió hacia Marcus. ¿Qué eres, mi psiquiatra? ¿Qué es un psiquiatra? Preguntó Marcus. Arrugó la nariz mientras miraba el pergamino. Maldita sea, escribí psiquiatra. Kim suspiró. Su tiempo libre de AID estaba resultando más difícil de lo que había imaginado. No tenía ni idea de qué hacer durante las 1 o 2 horas nocturnas que normalmente tenía programadas para AID, y la ausencia repentina había creado un vacío temporal en su día, lo que lo dejaba algo inquieto. ¿Y qué haces en ese momento cuando estás en casa?, preguntó Eddie. Haz eso mientras te acostumbras. Que en este momento, o estoy con la señorita Rousi o ando deambulando por el mundo móvil, aquí no puedo hacer ninguna de las dos cosas, dijo Kim. Podría escabullirse de Hogwarts y aparecerse en casa, pero eso le valdría una reprimenda. ¿Quieres ir a jugar al Quidditch?, preguntó Eddie. Puedo dejarte con los pequeños para que juegues con ellos. O puedes dar una vuelta por el castillo y repartir castigos. Sí, yo haría eso si fuera tú. Quizás debería dar un paseo por el castillo, dijo Kim, haciendo que Marcus finalmente levantara la vista de lo que estaba haciendo. ¿Vas a imponer castigos?, preguntó Marcus. No, eso no, dijo Kim, levantándose de su silla. Un paseo me vendría bien para despejar la mente. Enero, en pleno invierno, era frío, y los pasillos estaban desiertos. Kim caminaba por los corredores, preguntándose qué debía hacer. Había opciones obvias como leer sobre magia, practicar magia en ROR, hacer ejercicio en ROR. Así pues, la opción más obvia era encontrar una solución a la maldición del pecado que intentaba corromper su alma. Sintió el metal del colgante contra su piel, como lo había fabricado él mismo, aún no se lo había quitado del cuello. Pero ya dedicaba gran parte de su tiempo a resolver la maldición y pensó que invertir más sería aún más perjudicial. ¿Por qué no dejarlo ir? Tal vez la ausencia de ego revele algo. Logré tanto la última vez, todo esto es un fastidio, suspiro. Aunque hay una manera tan fácil de terminarlo. Kim gimió, mientras Slot le hablaba lentamente en su mente. Se había cubierto la cara con las manos y se había frotado los ojos cuando Kim sintió que alguien lo golpeaba, seguido de un golpe seco. Antes de que pudiera abrir los ojos, oyó un puff y el sonido de alguien cayendo al suelo. Oye, pedazo de basura inútil. Kim abrió los ojos y vio a Draco en el suelo, mirándolo fijamente. La expresión del Slytherin pasó de una ira intensa a un silencio ensordecedor. Malfoy, saludó Kim. Draco se levantó apresuradamente del suelo y se sacudió la ropa sin mirar a Kim. Inmediatamente después, se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Malfoy, gritó Kim, ¿vas a ignorar mi saludo, sobre todo después de haber chocado conmigo de forma tan grosera? Maldita sea. Se atreve a ignorarme. Debería maldecirlo para quitarle su magia, eso le daría una lección. Quiero ver cómo reaccionaría cuando lo convirtiera en un ser sin magia al que desprecia. Ya me imagino el titular, heredero Malfoy, ¿aprobado? Draco se detuvo, y Kim pudo ver cómo apretaba los puños antes de mirarlo a los ojos. Lo siento, no estaba mirando por dónde iba, dijo Draco, con el rostro contraído. Me disculpo de nuevo, pero tengo prisa. Nos vemos. Inmediatamente, Draco se dio la vuelta y aceleró el paso. Malfoy, volvió a llamar Kim, ¿te dije que podías irte? Draco se detuvo y se giró hacia él con expresión irritada. Kim notó que su rostro estaba más pálido de lo normal, e incluso tenía unas ligeras ojeras. ¿Qué quieres?
Preguntó, aparentemente intentando controlar su voz. Ven a dar un paseo conmigo, dijo Kim. Draco frunció aún más el ceño al mirar a Kim. ¿Por qué? No dije que estuviera ocupado. Porque lo digo yo, interrumpió Kim a Draco. Me vas a hacer compañía, Malfoy, ahora sé sensato y haz lo que te pido. Draco estuvo a punto de gritar en protesta, pero apretó la mandíbula al ver la expresión de Kim. No pudo ver ni una sonrisa en su rostro, ni siquiera una expresión relajada. Esa expresión gritaba que Kim no aceptaría un no por respuesta. No fue una petición. Fue una orden. Draco miró fijamente a Kim, que ya se había dado la vuelta y había empezado a caminar. Apretó los dientes y lo siguió, manteniendo su ritmo. Los dos caminaron por los pasillos entre los retratos, que aún se recuperaban del espíritu navideño. Draco mantuvo la cabeza baja para ocultar su expresión y caminó en silencio junto a Kim. Esperó a que Kim iniciara la conversación. Esperó, pero Kim permaneció callada. ¿Qué quieres?, preguntó Draco, con voz rápida e irritada. No tienes buen aspecto, Malfoy, dijo Kim, interrumpiendo a Draco de nuevo. Lo has disimulado bien, pero puedo ver, miró a Draco, que no has dormido mucho. O tal vez no puedas dormir. Los ojos de Draco se abrieron de par en par mientras se contenía para no respirar más rápido. He estado muy ocupado, dijo. Tareas y demás. De repente, todos los profesores nos están dando tareas, diciendo que ahora somos estudiantes del NIEM. Me he quedado despierto hasta tarde para terminarlas, eso es todo. Lo entiendo, tarareó Kim. Draco sintió que se le secaba la boca de repente y que el sudor le corría por la sien. Cerró la mano a su costado y, con un leve movimiento, metió el dedo en la capa, donde guardaba la funda de la pistola. Pero cuando Draco miró a Kim, vio que Kim lo estaba mirando fijamente. Inmediatamente retiró la mano. ¿Qué entonces, Malfoy, cómo van las cosas en casa?, preguntó Kim. Tu padre debe estar encantado de tener al señor oscuro de vuelta y en plena actividad. Mi padre fue sometido al imperio, fue absuelto por el Tribunal Supremo, dijo Draco al instante siguiente. Nunca dije nada sobre que tu padre fuera un mortífago, dijo Kim con una sonrisa al ver que Draco se sobresaltaba. Había sido precipitado en su respuesta. Aún así, estoy seguro de que está contento de que el señor oscuro haya regresado, estoy seguro de que el señor oscuro retomará sus actividades donde las dejó. No sabría cómo decirlo, dijo Draco, llevándose la mano al cuello de la camisa y aflojándose ligeramente la corbata mientras sus ojos recorrían el pasillo. Parece que no estás al tanto de lo que está sucediendo con el señor oscuro y sus mortífagos, preguntó Kim. No, no la tengo, dijo Draco. No tengo una opinión formada sobre el regreso del señor oscuro. ¿De verdad?, dijo Kim. Por lo que vi y oí en el compartimento del monitor al comienzo de la nueva sesión, parecías muy contento con el regreso del señor oscuro, te reías de cómo el señor oscuro iba a matar a Potter. Eso es todo. Parecía que apoyabas al señor oscuro, Malfoy, dijo Kim, insistiendo. ¿Me equivoco, Malfoy? Bien, no, como ya dije, no me importa el señor oscuro. Bueno, deberías, es algo bastante importante. Un asesino en masa megalómano con seguidores devotos que obedecerán todas sus órdenes anda suelto, así que creo que deberías preocuparte un poco, ¿y si va tras tu familia? Kim dejó de caminar al ver que Draco ya no estaba a su lado y se giró para verlo de pie a unos pasos de distancia, con la cabeza gacha. Kim apretó los puños con fuerza. Cerró los ojos un instante antes de acercarse a Draco. Sacó una tarjeta azul rey con letras doradas. Toma esto, le dijo a Draco, entregándole la tarjeta mientras levantaba la vista. ¿Qué es eso?, preguntó Draco con voz débil. La tarjeta no era una tarjeta de SIDA como las que Kim distribuía a todo el mundo. Esta es mi tarjeta personal, Malfoy. Tiene mi identificación personal de WMF, dijo Kim, mirando a Draco. Si necesitas mi ayuda, puedes acudir a mí. Le dio una palmadita en el hombro a Draco e ignoró su sobresalto. Ahora bien, estoy seguro de que estabas ocupado antes de que te pidiera este paseo, así que te dejo que vuelvas a lo que estabas haciendo. Draco miró a Kim por un segundo antes de darse la vuelta inmediatamente y marcharse con la tarjeta en la mano. Malfoy, gritó Kim. Draco se detuvo bruscamente una vez más. Se giró de golpe para mirar a Kim. Puedo ayudarte mucho, Malfoy, dijo Kim, así que hagas lo que hagas, no lo estropees. No hubo intercambio de palabras, y los dos hombres se separaron. Kim dobló la esquina, levantó la mano y la estrelló contra la pared. Mierda. Capítulo 291. Kim abrió los ojos y contempló el cuadro de un ciervo mordisqueando hierba verde y exuberante, con extensos campos de tierra verde al fondo. El ciervo pareció percatarse de su mirada, alzó sus ojos de gacela y lo miró fijamente mientras él lo observaba. El ciervo volvió a bajar la cabeza para mordisquear la hierba, con la mirada aún fija en Kim, quien se crujió el cuello. Esto pareció asustar al ciervo, que corrió hacia el fondo del cuadro, desviándose finalmente y desapareciendo dentro del marco. Kim soltó una risita. El cuadro era una de sus creaciones, la única pintura mágica que tenía en sus residencias personales, dormitorio, sala de urgencias, dormitorio en la mansión West y la suite del jefe. Lo había pintado un domingo para pasar la tarde con él, y desde aquel fatídico día, años atrás, el adorable pequeño mordisqueador huía cada vez que hacía algún movimiento. Respiró hondo y bajó la mirada. Estaba sentado en la cama, sin camisa, y sintió la humedad en su piel. Observó sus manos, que descansaban sobre sus piernas cruzadas, y allí estaba la piedra de la resurrección flotando entre ellas. El único rastro del origen de la piedra se encontró en la fábula El cuento de los tres hermanos. Érase una vez, tres hermanos que viajaban al anochecer por un camino solitario y sinuoso. Finalmente, llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos eran expertos en magia, así que simplemente agitaron sus varitas y conjuraron un puente sobre las traicioneras aguas. Estaban a mitad de camino cuando se encontraron con que una figura encapuchada les bloqueaba el paso. Era la muerte en persona. Y la muerte les dijo. Estaba furioso por haber sido engañado y por haber perdido a 3 víctimas más, ya que los viajeros solían ahogarse en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y les dijo que cada uno había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para escapar de ella.
Entonces el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió una varita más poderosa que ninguna otra existente, una varita que siempre le diera la victoria en los duelos a su dueño. Una varita digna de un mago que hubiera vencido a la muerte. Entonces la muerte fue a un saúco a orillas del río, forjó una varita con una rama que colgaba allí y se la entregó al hermano mayor. Y así nació el bastón de la muerte, la varita de Saúco, la varita más poderosa conocida por la humanidad. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió humillar aún más a la muerte y le pidió el poder de resucitar a los muertos. Así que la muerte recogió una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, diciéndole que la piedra tendría el poder de devolver la vida a los muertos. Así surgió el canal de almas, la piedra de la resurrección, un artefacto capaz de canalizar las almas de vuelta al plano mortal. Entonces la muerte le preguntó al tercer y más joven hermano qué deseaba. El menor era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidió algo que le permitiera abandonar aquel lugar sin ser perseguido por ella. Y la muerte, contra su voluntad, le entregó su propia capa de invisibilidad. Entonces la muerte se hizo a un lado y permitió que los tres hermanos continuaran su camino, y así lo hicieron, maravillados por la aventura que habían vivido y admirando los dones de la muerte. Con el tiempo, los hermanos se separaron y cada uno siguió su propio camino. El primer hermano viajó durante una semana o más y, al llegar a una aldea lejana, buscó a un compañero mago con quien había tenido un desencuentro. Naturalmente, con la varita de Saúco como arma, no pudo evitar ganar el duelo que siguió. Dejando a su enemigo muerto en el suelo, el hermano mayor se dirigió a una posada, donde alardeó a viva voz de la poderosa varita que le había arrebatado a la muerte misma y de cómo lo hacía invencible. Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor, que yacía ebrio en su cama. El ladrón le arrebató la varita y, para rematarlo, le cortó la garganta. Y así, la muerte se llevó al primer hermano consigo. Mientras tanto, el segundo hermano viajó a su casa, donde vivía solo. Allí, tomó la piedra que tenía el poder de resucitar a los muertos y la hizo girar 3 veces en su mano. Para su asombro y alegría, la figura de la joven con la que había soñado casarse, antes de su prematura muerte, apareció ante él de inmediato. Sin embargo, ella estaba triste y fría, separada de él como por un velo. Aunque había regresado al mundo mortal, no le pertenecía realmente y sufría. Finalmente, el segundo hermano, enloquecido por un anhelo desesperado, se quitó la vida para reunirse de verdad con ella. Y así, la muerte se llevó al segundo hermano consigo. Pero aunque la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años, nunca lo encontró. Solo cuando alcanzó una edad avanzada, el hermano menor finalmente se quitó la capa de invisibilidad y se la entregó a su hijo. Entonces saludó a la muerte como a una vieja amiga y partió con ella con alegría, y, como iguales, abandonaron este mundo. ¿Quién se sabía el texto de memoria? Él creía que la fábula era lo que realmente era, un cuento de hadas para niños, creado para ser contado a los niños para ayudarlos a conciliar el sueño por la noche, asustándolos para que no se despertaran durante la noche. Pero, donde había humo, había fuego. Si la fábula era humo, la existencia de las 3 reliquias de la muerte era fuego, un fuego abrasador. La existencia de la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad le dieron a la fábula un origen muy real. Además, los hermanos Peverell fueron reales y dejaron un legado que perdura a través de los siglos hasta nuestros días. Antioch Peverell, el mayor de los 3 hermanos Peverell y poseedor de la varita de Saúco, había fallecido sin dejar descendencia. Pero sus hermanos, Cadmus, el segundo, e Ignotus, el tercero, sí dejaron hijos, quienes a su vez tuvieron sus propios hijos, y así sucesivamente. Cadmus Peverell, el dueño de la piedra de la resurrección, dejó su legado en la familia Gaunt. Los Gaunt, a través de su hija Merope Gaunt, dieron vida a Tom Marvalo Riddle, conocido popularmente como el Señor Oscuro Voldemort. Ignotus Peverell, el dueño de la capa de invisibilidad, dejó su legado en forma de la longeva familia Potter, más recientemente con la aparición de los gemelos Harry e Ivy Potter. Así, ¿quién llegó a creer que las 3 reliquias de la muerte eran creaciones de los 3 hermanos Peverell, excepcionalmente talentosos en magia? Creía que Antioch era un fabricante de varitas, creador del foco mágico de tipo varita más poderoso del mundo. ¿Quién creía que Ignotus era el menos talentoso del grupo de hermanos y que había creado lo que, a su juicio, era una obra de magia espectacular? Era todo un reto crear artefactos que duraran 1 o 2 décadas, y mucho menos siglos, y en el caso de la capa de invisibilidad, más de 1 milenio, lo cual era aún más impresionante. Ya que las capas de invisibilidad siempre estaban usando su magia de invisibilidad, lo que hacía que el desgaste fuera mucho mayor que el de los artefactos que no se usaban continuamente. Y por último, estaba Cadmus, a quien consideraba el más inclinado a la magia. Este hombre había trabajado con magia de almas y había creado un artefacto capaz de invocar las almas de los muertos. Pero la piedra de la resurrección era extraña. Cadmus se había quitado la vida, sumido en la locura. ¿Quién desconocía la razón exacta de su demencia? Podría deberse a un desequilibrio mental provocado por tener a su esposa tan cerca, pero a la vez fuera de su alcance, sufriendo por estar en el mundo mortal. O podría ser que Cadmus enloqueciera por el uso de la piedra de la resurrección, que realizaba algo antinatural, quizás había un precio que pagar por invocar las almas de los muertos. ¿Por qué Cadmo, que amaba a su esposa, la mantuvo en el mundo mortal incluso mientras presenciaba su sufrimiento? ¿Quién no sabía si aquello había sucedido de verdad o si solo formaba parte de la fábula, pero no podía arriesgarse, sobre todo con la maldición del pecado envolviendo su alma? Así que se abstuvo de invocar un alma y simplemente estudió la magia que se había lanzado sobre ella, sintiéndola a través de su alma, comprendiendo sus complejidades y descubriendo los fundamentos que hacían de la piedra de la resurrección lo que era. Hombre, esto es difícil, dijo. La piedra de la resurrección era un artefacto complejo. Desde que la obtuvo hasta su llegada a Hogwarts, no había podido percibir ninguna pista que le revelara cómo se había creado. Lo único que intuía era que un poco de magia y la imaginación del difunto bastarían para invocar su alma. Solo después de incontables horas, día tras día, de arduo trabajo con la piedra, logró finalmente percibir algo útil. ¿Su reacción? Las almas son cosas interesantes. Y, sin embargo, era tan complejo que cada paso que daba debía abordarse con cautela. Cada vez que ponía en práctica algo que había aprendido, tenía que cuestionar su decisión hasta el punto de la paranoia. Su alma era más fuerte que antes, no mucho, pero sentía que su conexión con la magia había mejorado. Parecía un poco más receptiva a sus deseos. Sin embargo, hasta el día de hoy, no tenía ni idea de cómo deshacerse de la maldición, pero eso no significaba que no hubiera progresado. Por supuesto que soy el mejor. Kim sonrió.
Encontró la manera de amortiguar su voz. Tras el incidente con Draco Malfoy, se dedicó a buscar la piedra de la resurrección y a descubrir la magia del alma, que contenía libros de magia de pésima calidad, pero solo logró encontrar 2. Y eso que tenía montones de libros sobre cualquier tema. Los 2 que tenía no eran muy útiles y estaban llenos de vaguedades, tonterías espirituales y jerga religiosa, intentando convencerlo de que adoptara sus costumbres. La única opción que le quedaba era abrirse camino a través de la magia del alma, y la piedra de la resurrección era un recurso valioso, pero potencialmente arriesgado. King juntó las manos y la fría piedra de la resurrección cayó entre ellas. Tomó el colgante de la reliquia de la muerte con una mano y lo tocó con la piedra, haciendo que desapareciera. Se levantó de la cama y el sudor que cubría su cuerpo desapareció como un charco bajo el sol de verano. Por alguna razón, la magia del alma era perjudicial para el cuerpo, se sentía cansado. Bueno, Ugly se volvió cada vez más feo cuando se metió con tu alma, se rió. Debes saber mucho sobre magia del alma. Debería dejar que los condenados. King cogió una camisa negra de la percha y se la abotonó. Tengo hambre, sí, ya lo sé, hambre, gula, shh. King chasqueó los dedos y las voces se callaron. Miró el reloj, ya casi era la hora de cenar, así que no hacía falta ir a buscar algo a la cocina. Me pregunto qué tendrá Marcus escondido, murmuró, y estaba a punto de marcharse cuando algo le llamó la atención. Es un hombre, dijo, acercándose al retrato del ciervo mordisqueando, y su sorpresa inicial se transformó en una sonrisa al examinar detenidamente la pintura. Vaya, estoy harto de la hierba, ¿eh? No era un hombre, sino un ciervo que se erguía sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en el tronco de un pequeño árbol, intentando alcanzar una manzana roja y madura que colgaba en el suelo, con la parte mordida al descubierto. Vale, vamos, coge la manzana, dijo King con entusiasmo. Está riquísima, así que no te rindas. El ciervo saltó y logró agarrar la manzana. Sí. Muy bien. King aplaudió una vez, extasiado. Ahora, disfruta del fruto de tu trabajo y deleítate con algo de otro nivel. Observó con una sonrisa como el ciervo masticaba con avidez la manzana en 2 bocados. Oh, no. Ahora tengo aún más hambre, dijo, se dio la vuelta, agarró su capa exterior y salió de la habitación. Los ojos del ciervo se volvieron para mirar fuera del cuadro antes de apartar la mirada y saltar a través de los paisajes pintados. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 292. King salió del pasillo y se sacudió la ropa, buscando las nubes de polvo que se habían acumulado a su alrededor. Suspiró, se pasó la mano por encima y, al instante, todo el polvo desapareció, dejando su ropa más limpia. Miró a izquierda y derecha. Tal como había visto en Recon, los pasillos estaban vacíos. King comenzó a caminar hacia la suite del jefe, deseaba con todas sus fuerzas darse una ducha. El trabajo duro, incluso con magia, era agotador cuando se perdía el tiempo. Entró en uno de los pasadizos secretos construidos dentro de las murallas del castillo y salió al 4.º piso. Había docenas de ellos repartidos por todo el castillo, que King utilizaba con frecuencia para desplazarse por él. Ah, señor West, dijo una voz detrás de King, qué gusto verlo aquí. Ah, mi ducha caliente. King se crujió el cuello y se giró para mirar al director, que lucía una gloriosa barba blanca y larga, mientras sus ojos azul cristalino lo observaban a través de las gafas de media luna que descansaban en la punta de su larga nariz. Profesor Dumbledore, dijo King mientras Dumbledore se acercaba a él, este es el 4.º piso, y yo vivo en la suite principal, así que me corresponde a mí decirle, qué placer verlo aquí. Señor West, suelo dar un paseo para despejar la mente, dijo Dumbledore, uniéndose a King mientras caminaban lentamente por los pasillos. Y estoy seguro de que usted, más que nadie, comprenderá que los pasillos de Hogwarts son maravillosos para relajarse. King se rió, no estoy muy seguro de a qué se refiere, profesor. Ah, seguro que ahora admites que eres el jefe de los alumnos de último año, rió Dumbledore, con los ojos brillando de diversión. Seguro que has tenido tus paseos nocturnos después del toque de queda. ¿Quién sabe, profesor? Tal vez sí, tal vez no. King se encogió de hombros con una sonrisa. Y si lo supiera, ya sabe lo que dicen. Un secreto es más fuerte cuando solo lo conoce una persona. ¿Quién dijo eso? Yo, por mi parte, creo que es un dicho fantástico, así que al menos una persona lo dice, dijo King señalándose a sí mismo. Eso significa que usted tiene secretos, ¿verdad, señor West? Preguntó Dumbledore. ¿Quién no tiene secretos, director? Preguntó King. Todo el mundo tiene 1 o 2 pequeños secretos, guardados aquí y allá. No obtuvo respuesta de Dumbledore, y por un instante la conversación quedó en silencio. Ambos guardaban secretos, más de los que les correspondían. Así que vienes a dar un paseo y despejar la mente, le dijo King a Dumbledore. Dime, profesor, ¿qué es lo que intentas despejar? Fue una pregunta casual, formulada con naturalidad, para continuar la conversación informal entre el director y el jefe mientras caminaban. Sin embargo, la intención detrás de ella distaba mucho de ser casual, y aunque la conversación transcurrió con naturalidad, lo que se insinuaba era todo menos casual. Han sido tiempos difíciles, murmuró Dumbledore. El señor Oscuro y sus mortífagos han estado muy activos con su labor. Ah, te refieres a los allanamientos, los robos y la destrucción de edificios, dijo King, con una expresión de total comprensión. En todo el país existían diversos tipos de actividades delictivas, tanto mágicas como no mágicas. Sin embargo, lo curioso era que todas seguían el mismo modus operandi de un grupo específico de seguidores del Señor Oscuro, formado por supremaquistas de sangre leales. Pero a todos les faltaba un elemento importante y definitorio, les faltaba la marca tenebrosa del hechizo Morsmordre. Durante la guerra, los mortífagos eran conocidos por lanzar regularmente la marca tenebrosa de Morsmordre al aire sobre el lugar de sus víctimas, incendiaban edificios, asesinaban, devastaban negocios. Derrotaban a sus oponentes, cualquier crimen atroz que cometieran los mortífagos dejaba la marca tenebrosa tras de sí. Pero esta vez no hubo nada de eso. Dumbledore miró a King, su expresión no mostraba sorpresa. ¿Crees que lo que está sucediendo es culpa de los mortífagos? Los medios de comunicación estaban divididos. Unos creían que lo que estaba sucediendo era, de hecho, obra de los mortífagos. Pero otros creían que quienes culpaban a los mortífagos intentaban sembrar el caos en la mente de la gente. Claro, está bastante claro, ¿no? Dijo King.
Si bien la ausencia de las marcas tenebrosas es evidente, todo lo demás es típico de los mortífagos. Sí, ocultaron bien sus operaciones, y sí, creo que esto es un intento de sembrar el caos entre la población. Pero quienes provocan el caos no son los que culpan a los mortífagos por los accidentes y sucesos. Son los propios mortífagos quienes intentan activamente generar confusión entre la gente. Es bastante evidente que los mortífagos están manipulando a los medios de comunicación para sembrar dudas en la mente de la gente, haciéndoles preguntarse si el Señor Oscuro ha regresado o no. Sí, aunque el Señor Oscuro había aparecido en el ministerio, los únicos que lo vieron fueron Dumbledore y un selecto grupo de funcionarios. El número de personas que vieron al Señor Oscuro fue preocupantemente bajo, y no ayudó que el intento de File de negar su regreso hubiera causado daño, lo cual se agravó aún más cuando, en sus últimos días como ministro, anduvo diciendo, sí, quien tú sabes ha regresado. La gente no sabe a quién creer, continuó King. El ministerio que se había negado rotundamente al regreso del Señor Oscuro, ahora, ese mismo ministerio estaba propagando activamente la idea de que su regreso es real. Y por lo que he leído, durante la guerra, el Señor Oscuro realizó incursiones y asaltos con sus secuaces en varias ocasiones, pero ahora no se le encuentra por ninguna parte, así que la gente que vivió la guerra, aquellos que le temen, que temen sus acciones, ahora están confundidos, preguntándose por qué el todopoderoso Señor Oscuro se escondería. A juicio de King, las acciones del Señor Oscuro habían sido bastante astutas. Tras el intento de asesinato de Amelia Bones, se aisló, protegiéndose de cualquier mirada indiscreta. Los mortífagos, que antes actuaban de forma semiabierta, ahora operaban con total sigilo, sin dejar rastro alguno, y casi no se encontraron testigos. Esta estrategia solo confundió aún más al público. ¿Por qué, entonces, el Señor Oscuro, que había estado tan cerca de asesinar al futuro ministro, entonces jefe del DMLE, se ocultaría de repente? El Señor Oscuro había demostrado su poder y había llegado hasta la persona que tenía acceso a todos los aurores y magos de ataque. Entonces, ¿a qué se debía toda esta infiltración? Ese no era el estilo del Señor Oscuro. El público incluía a todo el mundo. El público estaba compuesto por aurores, vendedores ambulantes, abogados, asalariados, empleados del ministerio, trabajadores de la construcción, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos tenían dudas en sus mentes. ¿El Señor Oscuro estaba vivo o muerto? ¿Quién decía la verdad y quién tejía una red de mentiras? ¿Qué era cierto y qué era una tontería? El Señor Oscuro había ideado un plan perfecto. No hay pruebas fotográficas de la existencia de mortífagos, dijo King antes de reírse. Esto hizo que Dumbledore ladeara la cabeza. ¿Qué fue eso?, preguntó. El ataque fallido contra la casa del jefe de la autoridad de la Cámara, Weston, dijo King. Ese plan fue brillantemente concebido, aunque fracasó. Ah, Dumbledore no necesitó preguntar, comprendió de inmediato por qué King había dicho sí, te refieres a las pruebas. Sí, los juicios, dijo King, chasqueando los dedos. Egastes Rockwood y Rivers Locke huyeron, escapando de los aurores. Pero dejaron atrás a sus compañeros, miró a Dumbledore, todos vestidos con túnicas de mortífagos. Oh. Dumbledore suspiró, por desgracia, todos ellos eran antiguos miembros de Novellus Actionite. Y sí, eran miembros de los accionitas de Novellus, jóvenes que no tenían la marca tenebrosa en los antebrazos, y Rivers Locke estaba allí. King sonrió profundamente. La historia que surgió a partir de eso no me la esperaba. Mucha gente acabó creyendo que los mortífagos que escaparon de Azkaban asimilaron y lideraron a los accionitas de Novellus, absorbieron la nueva sangre y la infundieron en la organización de los mortífagos. Devastada por el tiempo. Y que lo hicieron todo por sí mismos, que eran los fugitivos que intentaban usar la imagen del Señor Oscuro muerto para engrandecerse a sí mismos. Dumbledore suspiró con cansancio. El Señor Oscuro tiene bajo su control a muchas personas adineradas, personas influyentes en altos cargos de la sociedad. Manipulan sus intereses en las sombras, perturbando la mente de la gente. Pero no todo es malo, sonrió Dumbledore bajo su barba y miró también a King. El negocio de protección con el égida de tu familia se está extendiendo como la pólvora entre hogares y negocios, especialmente entre los nacidos de Muggles. La señora Granger me comentó que muchos nacidos de Muggles han contratado tus servicios, y que han frustrado varios ataques y salvado más vidas. Maldición de fuego, profesor, ¿en serio? King rió. No tiene una connotación positiva, ¿verdad? Pero me gusta. Maldición de fuego suena bien. Iggy iba viento en popa. Los precios más bajos, comparados con los de Goblin Wing, atraían a mucha gente, y el servicio al cliente los convertía en clientes de pago. A los clientes no mágicos les encantaba porque los representantes los entendían y no provenían de una sociedad tan ajena a la suya. Los clientes mágicos, por otro lado, empezaron a comprar sus servicios gracias a la colaboración con DMLE. Y sin embargo, me ha impresionado otro negocio del que he oído hablar últimamente, dijo Dumbledore. No sé si lo conoces, pero se llama El Laberinto. King no mostró ninguna reacción inusual al oír el nombre. Permaneció tranquilo y miró a Dumbledore. He oído hablar de ello, señor. Es bastante fascinante, debo decir. Son fragmentos que ayudarían a alguien a escapar a algún lugar del campo, lejos de sus atacantes. Sí, es fascinante. Es claramente una versión de los antiguos armarios desaparecedores, y Dumbledore asintió. Sin embargo, tengo curiosidad por saber quién está detrás del laberinto, su modus operandi es intrigante. Envían cartas a las puertas de las personas y a través del Magifax de sus familias. Leí una versión de esas cartas, simplemente describen sus servicios, de forma directa y concisa. Y cuando pagas, te envían la puerta, que se abre a un lugar desierto en algún lugar del campo. De esto provocó que la noticia se difundiera de boca en boca, continuó King, refiriéndose a Dumbledore. Pronto, las cartas cambiaron y la gente podía hacer pedidos a otras personas, y entonces, daba igual si tenías la carta o no, la gente pagaba y la recibía en casa. No había una sola persona relacionada con el laberinto. Nadie sabía de dónde venían las cartas ni quién entregaba las puertas. Solo recibían instrucciones sobre cómo instalar y personalizar la puerta en sus casas. Cuando todo estaba listo, las puertas funcionaban y la gente tenía una forma de escapar. ¿Quién cree usted que está detrás del laberinto, señor West?, preguntó Dumbledore. No lo sé, profesor, dijo King al llegar a la oficina del jefe. Quien quiera que sea, claramente no quiere ser identificado. No sé si eso es bueno o malo, pero por lo que he visto hacer al equipo de Mace, solo puedo decir que están haciendo un gran trabajo. Ahora, profesor, me gustaría despedirme.
Realmente disfruté de nuestra pequeña charla, dijo. Por supuesto, señor West, dijo Dumbledore, indicándole a Kim que entrara en su habitación. También disfruté de nuestra conversación, añadió sonriendo, me aclaró algunas dudas. ¿Te refieres a los horrocruxes?, pensó Kim. Porque en eso te llevo mucha ventaja. Vaya, eso se sincronizó a la perfección. Kim se estremeció ligeramente para sus adentros. Me alegra mucho haber podido ayudar, sonrió Kim. Los dos jugadores en el campo se separaron sin revelarse sus intenciones. Capítulo 293. La conversación con Dumbledore hizo que Kim sintiera una gran urgencia. El Señor Oscuro estaba extendiendo su red de mentiras y engaños por todas las tierras, y esto hizo que Kim pensara que sería prudente asegurar otra pieza del Señor Oscuro. Terminó de cenar, salió con sus amigos, regresó a su habitación y, tras llenarse los bolsillos con el equipo necesario, se lanzó por la puerta del retrato de la suite del prefecto y subió al 7º piso bajo el cuidadoso disfraz de un hechizo de invisibilidad. Sus pies se detuvieron junto al tapiz de trolls danzantes, cerró los ojos y comenzó a caminar. Necesito una habitación llena de cosas escondidas. Necesito una habitación llena de cosas escondidas. Necesito una habitación llena de cosas escondidas. 3 veces caminó de un lado a otro frente al tramo de pared blanca. Al abrir los ojos, allí estaba por fin, la puerta de la sala de los menesteres, aunque estas puertas eran diferentes a las habituales. Kim abrió de golpe las pesadas puertas, entró y las cerró tras de sí, dejando la pared blanca frente al silencioso pasillo. Suspiró. Hacía tiempo que no entraba en esa habitación, solo había estado allí unas pocas veces. Principalmente para recuperar objetos rotos o fuera de servicio y utilizarlos en su oficina y taller tras restaurarlos o transformarlos. Aún así, no pudo evitar sentirse impresionado por lo que vio. Se encontraba en una habitación del tamaño de una gran catedral, cuyos altos ventanales proyectaban rayos de luz sobre lo que parecía ser una ciudad amurallada, construida con lo que Kim sabía que eran objetos ocultos por generaciones de habitantes de Hogwarts. Había callejones y calles repletas de montones destartalados de muebles rotos y dañados, quizás guardados para ocultar pruebas de magia mal utilizada, o escondidos por los orgullosos elfos domésticos del castillo. Había miles y miles de libros, sin duda prohibidos, desfigurados o robados. Había catapultas aladas y frisbees con colmillos, algunos aún lo suficientemente vivos como para flotar lánguidamente sobre montañas de otros objetos prohibidos. Había botellas desconchadas de pociones congeladas, sombreros, joyas, capas. Había lo que parecían cáscaras de huevo de dragón, botellas con corcho cuyo contenido aún brillaba con malicia, varias espadas oxidadas y un hacha pesada y manchada de sangre. Kim caminó tranquilamente hacia uno de los muchos callejones entre aquel tesoro escondido. Giró a la derecha, pasó junto a un enorme troll de peluche, corrió un poco y se detuvo frente al gabinete desaparecedor roto, y pudo ver que lo estaban reparando. Las señales de la reparación eran evidentes. Observó fijamente el armario desaparecido durante unos instantes antes de acercarse y quitarse el guante. Tras un minuto, Kim volvió a ponerse el guante. Giró a la izquierda, hacia el armario desaparecedor roto, y comenzó su búsqueda dentro de la habitación de las cosas ocultas. La habitación, como él sabía y había experimentado, estaba embrujada con un hechizo antiaxio. Si alguien quería encontrar algo en la habitación de las cosas ocultas, tendría que hacerlo a la antigua usanza, vadeando entre montones de objetos abandonados y esperando que su mirada captara el objeto o los objetos en cuestión. Se detuvo junto a un gran armario cuya superficie ampollada parecía haber sido rociada con ácido. Abrió una de las puertas chirriantes del armario. Había servido de escondite para algo que había muerto hacía mucho tiempo en una jaula. Su esqueleto tenía 5 patas. Esto lo intrigó un rato antes de cerrarlo y dejar que los huesos descansaran en su lugar. Caminó un rato más antes de encontrarse en un lugar con callejones por los 4 costados y colinas que se parecían mucho entre sí. Qué lástima, estoy perdido, se dijo a sí mismo, girando el cuerpo para mirar en todas direcciones. Se adentró cada vez más en el laberinto, buscando objetos que reconocía de sus incursiones anteriores. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera oír su propia respiración y sus pasos resonando entre las enormes pilas de basura, botellas, sombreros, cajas, sillas, libros, armas, escobas. Murciélagos. Kim juntó las manos a la espalda, y entonces los talones de sus zapatos se despegaron del suelo, seguidos por las puntas de los dedos de los pies y luego de las manos. Una ráfaga de viento suave pero poderosa lo elevó en el aire mientras se elevaba hacia el techo sobre los montones, contemplando el horizonte de basura. Ahora sí que me gusta, sonrió y continuó su búsqueda, solo que, en lugar de caminar, ahora estaba en el aire. Maldita sea, no es esto más difícil, murmuró, rebuscando entre las cosas que estaban encima de la pila. Antes, solo había estado excavando en la pila de abajo, pero ahora, estando en el aire, había terminado ampliando el área de búsqueda en toda una dimensión. Se detuvo un instante, flotando en el aire, observando todo el desorden. ¿Sería capaz de encontrarlo entre tanta basura? ¿Sería solo cuestión de suerte? ¿O habría otra forma de encontrarlo? Espera un momento, puedo intentar usar mi alma para encontrarte. Kim cruzó los pies en el aire y adoptó la posición de loto. Ahora, veamos si este trato vale la pena. Bajo el escudo palpitante con venas multicolores, a veces crepitantes, el alma dorada y resplandeciente vibraba, se expandía y se contraía. A la orden de Kim, una luz brillante brotó del alma y alcanzó cada rincón del inmaculado espacio blanco, teñido con manchas de 7 colores. Afuera, Kim cerró los ojos y sintió que sus sentidos se expandían como una onda en el agua. No podía sentir nada, aunque sus sentidos parecían expandirse, todo era denso y opaco, como si se fusionara con el suelo y entre sí. Pero entonces, de repente, en ese mundo opaco, apareció una luz brillante. Lo encontré. Kim se quedó mirando la luz brillante, pero no era un resplandor agradable. Estaba turbia y emanaba un olor a muerte, completamente opuesto a su propia alma. De repente, la luz corrupta irrumpió y atacó los sentidos agudizados de Kim, y en tiempo real, Kim pudo ver cómo la corrupción intentaba infectar su alma a través de sus sentidos exaltados. Inmediatamente cortó sus sentidos y el alma dentro del espacio del alma. Bueno, al fin y al cabo es un Horrocrux, dijo Kim tras abrir los ojos. Voló hacia el suelo y aterrizó frente a una pila idéntica a docenas de otras similares. Entre la pila destacaba un busto. Recogió el busto desconchado de un viejo y feo mago de una caja cercana y lo colocó sobre una caja de madera. Kim respiró hondo. Eso es, maldita sea, sabía que sería así, dijo, arrugando la cara y con la nariz respingada.
En el busto desconchado, había una peluca vieja y polvorienta y una tiara manchada en la cabeza de la estatua, lo que la hacía más singular. La tiara, o para ser más precisos, era la diadema de Rowena Ravenclaw. El Señor Oscuro eligió el artefacto del fundador para que sirviera como recipiente para su fragmento de alma. El fragmento de alma lo manchó, quien levantó la mano con el ceño fruncido por el dolor, pero se contuvo de tocarlo. El brillo de las joyas de zafiro azul parecía apagado, como si se hubieran quemado en la base. El resplandor del precioso platino, encantado para no oxidarse, parecía estar mezclado con óxido negro. Ah, ¿por qué no pudo haber cuidado mejor los artefactos o quizás haber elegido otra cosa? Suspiró. Bueno, da igual, ¿no? Quien creó un contenedor cúbico hecho completamente de paneles de vidrio opaco. Alzó la mano y la diadema de Ravenclaw se desprendió suavemente del busto, llevándose consigo la peluca. Quien sopló sobre ella, la peluca polvorienta se desprendió y la diadema quedó suavemente guardada en la caja. Usarlo un minuto no hará daño, ¿verdad? Probémoslo. Quien colocó inmediatamente la tapa de cristal sobre la caja, y los bordes se fusionaron, sellando así la caja de cristal. Vaya, por poco, suspiró Kim. No sabía qué maldición había impuesto el Señor Oscuro a la diadema, pero fuera la que fuese, Kim estaba seguro de que le obligaría a usarla, y quién sabe si, al ser parecida al diario, podría apoderarse de él. O tal vez derretirle el cerebro, o quién sabe qué otras cosas horribles. Y aunque en ese momento lograba callar las voces de Sin, Kim no estaba completamente libre de su control. Cada vez que sus pensamientos se alineaban con la voz de Sin, esas voces se hacían oír con más fuerza y durante más tiempo que antes. Bueno, esto es lo último que puedo hacer sin problemas. Kim se revolvió el pelo, con la mirada fija en la caja flotante. Pero creo que ahora que esto ha terminado, puedo concentrarme en mí misma. Su progreso con la maldición del alma y el pecado se había estancado, y no había avanzado nada en cómo expulsar realmente la maldición de su cuerpo. Supongo que no me queda otra opción. Tendré que volver a casa esta Semana Santa. Los alumnos de Hogwarts tenían 3 vacaciones escolares al año. Tras finalizar el curso, disfrutaban de 2 meses de vacaciones de verano, las más largas del año. Al regresar a clases, las siguientes vacaciones coincidían con la Navidad y se extendían hasta después de Año Nuevo. Las terceras eran las de Pascua, con una duración de 2 semanas, cuyas fechas variaban cada año. Nunca regresó a casa para Semana Santa. Pero ya no podía hacer nada más en Hogwarts. Necesitaba estímulos externos para activar sus células cerebrales, y logró algunos avances. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Kim. Miró la caja que contenía a Diadema y suspiró. Necesito encargarme de esto antes de eso, golpeó el cristal. Vamos, amigo, vamos a acomodarte. La tercera cacería había llegado a su fin. Cambio de escena. Pasó el tiempo y llegaron las vacaciones de Semana Santa. Kim estaba de vuelta en casa. Llamó a la puerta y esperó a que le abrieran. Adelante, oyó la voz, y Kim entró en el estudio. Abuela. George levantó la vista de su libro. Sí, Kim, preguntó. Kim se sentó frente a él y comenzó sin demora. Me voy a Estados Unidos en unos días. ¿Por qué quieres ir a Estados Unidos, niña? Preguntó George, pasando la página. Tengo algunos proyectos que quiero realizar en Nueva York, dijo Kim. ¿Qué trabajo? Preguntó George, arqueando una ceja. Hay una librería allí donde tienen un libro que realmente quiero. Podemos recibirlo en casa, no necesitamos viajar. Y ya lo sé, abuelo, pero esta vez volví a casa para poder ir, argumentó Kim. El libro es una ganga, y quiero dar un paseo. George levantó la vista y miró fijamente a Kim. ¿Esa es la única razón? Bueno, rió Kim encogiéndose de hombros, supongo que iré a ver cómo va mi inversión en Nueva York. Es decir, tengo que asegurarme de que mi inquilino pueda pagar el alquiler. Era hora de ir a Estados Unidos. Capítulo 294. Estados Unidos, la tierra de las oportunidades para el mundo no mágico, donde cualquier sueño puede hacerse realidad y todos parecen perseguir el sueño americano. Pero, en el mundo mágico, tenían una reputación diferente y peculiar, controladores y rígidos mandatos que ejercían un control excesivo sobre sus residentes mágicos y quienes visitaban el país. La cultura mágica del país estaba marcada por su historia, que incluía los terribles juicios de brujas de Salem y la caza a nivel nacional de seres mágicos, a quienes se les tachaba de antinaturales y peligrosos. Se les prohibía existir y se les ejecutaba mediante el cruel método de quemarlos en la hoguera. El Congreso Mágico tenía normas estrictas respecto a la entrada de magos al país por medios no mágicos. Contaban con métodos de detección en todos los aeropuertos, vías fluviales y principales fronteras terrestres para detectar la presencia de magia. Además, eran entrevistados sin excepción. En cuanto a los viajes mágicos, los trasladores para entrar al país eran monitoreados rigurosamente y su obtención requería un proceso seguro. Si se descubría que alguien había entrado al país mediante un traslador no autorizado, la persona era acusada y arrestada. Y la postura de la América Mágica en las negociaciones en tales casos era notoria por su inflexibilidad. ¿Negocios o placer? Kim miró al hombre sentado frente a él. Era un empleado del MACUSA, del Departamento de Turismo, supuestamente encargado de entrevistar a quienes llegaban al país mediante un traslador. Era la primera vez para Kim, en sus viajes recientes, bajo la influencia de West, había obtenido trasladores directamente en sus destinos, evitando la aduana. Incluso cuando viajó a Estados Unidos durante la gira mundial con George, nunca había participado en una entrevista debido a su corta edad. Kim miró fijamente al hombre, preguntándose si su abuelo quería que pasara por aquello, pues sabía con certeza que, con la influencia occidental, podría bailar desnudo por el campo sin que nadie cuestionara sus intenciones. Bueno, al menos estaba en una habitación privada y no haciendo cola. Ambas, respondió al empleado. El agente levantó la vista de los documentos y frunció el ceño. Ambos. Ambos. ¿Le importaría explicarlo? Bueno, tengo asuntos que atender, preguntó Kim. Pero también tengo ganas de conocer algunos lugares públicos populares. Me gustaría probar diferentes porciones de pizza neoyorquina. He oído maravillas de la pizza de aquí. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Dónde debería ir para comer la mejor pizza? Dame las llaves de la casa, si me entiendes. Yo no, dijo el agente con claridad. Kim se encogió de hombros. ¡Qué hospitalidad! ¿Cuánto tiempo lleva usted en este país?, preguntó el funcionario. Menos de 2 semanas. Por favor, indíqueme una fecha específica.
¿En qué día regresará su traslador a casa? Kim sacó de su bolsillo un trozo cuadrado, del tamaño de la palma de su mano, y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Recibí un traslador personalizado que puedo usar cuando quiera para volver a casa. Digo que estaré aquí 2 semanas porque ese es el tiempo máximo que pienso quedarme en el país, pero, si respondo al traslador con respeto, puedo quedarme aquí todo el tiempo que quiera. Tal era el poder de los West. ¿Qué? El oficial tomó la pieza del traslador de la mesa y apuntó su varita hacia ella, mientras miraba a Kim con recelo. Su expresión cambió a una de asombro cuando el hechizo reveló el resultado. En realidad es una llave de portal personalizada. Sí, como ya dije, dijo Kim, recuperando su traslador de las manos del oficial. Pasará mucho tiempo antes de que pueda aparecerme entre continentes, pensó. Aparecerse entre países era fácil para Kim, e incluso podía saltar a países vecinos sin problemas. Pero los viajes intercontinentales y transcontinentales a través de distancias gigantescas seguían siendo imposibles para él. ¿Es posible si me libero de la maldición? ¿Dónde te alojarías? Tengo una casa en Manhattan. Sería mi residencia durante mi estancia aquí. Y con eso, Kim quería decir que había una propiedad de West que yo podría usar. El empleado permaneció en silencio mientras tomaba su pluma y escribía en el formulario de Kim. Cuando terminó, dejó la pluma, echó la silla hacia atrás y pulsó un botón en un aparato dorado que estaba en un estante detrás de él. Se giró hacia Kim y levantó la mano. Su varita, por favor. Necesitamos registrarla en nuestros archivos. Kim pensó un momento, reflexionó sobre sus decisiones antes de hablar. No uso varita mágica. De espera, ¿qué? Yo no uso varita, dijo Kim. Señaló el tintero sobre la mesa, y el líquido negro se elevó y levitó en el aire. El oficial estadounidense observó fijamente la tinta flotante antes de volverse hacia Kim por un instante. Eres británico, ¿verdad? ¿Utilizas un tipo de enfoque diferente? También necesitamos registrar otros puntos de enfoque. No, no utilizo ningún tipo de enfoque mágico, dijo Kim. Los ojos del oficial permanecieron fijos en Kim durante un rato antes de que suspirara y mirara la figura mientras se llevaba la mano a la sien, frotándosela con los dedos. Se hizo un momento de silencio en la habitación mientras el oficial reflexionaba, y Kim se sentó frente a él con una sonrisa. ¿Te estás seguro de que no tienes una varita? Preguntó el agente. Porque si revisamos tus pertenencias, no encontraremos ninguna varita ni ningún otro objeto mágico. No, no encontrarán nada en la maleta, dijo Kim. No encontrarían nada en su maleta. Al fin y al cabo, era un amuleto diseñado para ocultar un espacio adicional, y con los años, Kim le había añadido sus propios accesorios, haciéndolo aún más seguro. Muy bien, pero si descubrimos que mientes y te pillamos con las manos en la masa, serás arrestado inmediatamente y juzgado en un tribunal aquí en el país. No tengo ningún problema con eso, dijo Kim. El empleado asintió, colocó la mano sobre el pesado sello que había sobre la mesa y lo presionó con un movimiento rápido sobre el formulario, dejando una marca verde de aprobación en el papel. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Cambio de escena. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, era una ciudad fascinante. Para Kim, que pasaba la mayor parte del año en un gran castillo casi vacío, la ciudad más poblada de toda América era demasiado. De pie en Times Square, sentía como si estuviera en medio de un mar de gente, incluso al caminar. Los edificios eran tan altos que tenía que estirar el cuello para ver la parte superior, y todo brillaba, proyectando sobre las luces de las vallas publicitarias. Kim, que ya era mayor de edad, no necesitaba acompañante en sus viajes a bordo del barco, por lo tanto, por primera vez en su viaje en solitario, estaba solo. George había intentado quedarse con alguien para protegerlo, pero Kim se había negado rotundamente. Vaya, sí que hay muchos turistas aquí, dijo Kim riendo al ver a una miríada de personas visualmente llamativas que claramente parecían turistas con sus riñoneras y mochilas. Viajando en grupos con sus guías turísticos y apuntando sus lentes hacia los lugares de interés. Kim cogió su cámara, la apuntó hacia la Plaza Tim y tomó una foto desde un ángulo aprobado por los profesionales, ya que a su alrededor había un grupo de personas con equipo profesional que estaban tomando sus propias fotos. Oye, ¿qué tipo de cámara es esa?, preguntó uno de los fotógrafos profesionales. Kim miró a la persona sin poderes mágicos y la cámara Nikon que sostenía en sus manos, y luego la cámara que tenía él mismo. Era prácticamente del mismo tamaño, de un color negro similar, y su diseño seguía el estándar actual para las cámaras reflex. Pero la cámara tenía un problema evidente. Esto es de una empresa llamada Kintech, dijo Kim con una sonrisa pícara. El hombre miró fijamente a la cámara. Hombre, esta pantalla es realmente hermosa, tu cámara no parece una cámara digital. Sí, las cámaras reflex no tenían pantallas traseras. Tenían visores que permitían ver el encuadre, pero no pantallas. Las cámaras con pantalla llegaron al mercado de consumo a mediados de los 90 con las cámaras digitales, pero incluso entonces, estas pantallas solo servían para encuadrar las tomas y no ofrecían información visual de la exposición ni la función de visualización en directo completa. Sin embargo, la cámara de Kim, que funcionaba a la perfección, tenía una pantalla con una calidad de imagen excepcional, que mostraba el encuadre que capturaba el objetivo frontal dinámico. Ah, sí, es una pantalla estupenda. Muestra una imagen en directo, lo que significa que la imagen en pantalla es exactamente la que aparecerá impresa. Incluso puedo ajustar la apertura, la velocidad de obturación, el ISO, y todo lo demás aquí mismo, y ver el resultado en la pantalla grande. Pero este modelo aún necesita algunos ajustes de estabilidad, dijo. El objetivo dinámico utilizaba la transmutación para cambiar el tipo de lente, convirtiéndola en una cámara de un solo objetivo. ¿Puedo ver eso un minuto?, preguntó el hombre con una mirada hambrienta. Solo un ratito, hombre. Sí, sobre eso, ¿qué tal si no? Kim apartó la mano que sostenía la cámara. Vamos, hombre, un minuto. No, dijo Kim, haciendo un gesto con la mano y chasqueando los dedos. La mirada del hombre se perdió por un instante antes de retroceder y retomar lo que estaba haciendo, hasta que vio la cámara de Kim. Usar magia en público, en medio de Times Square. Hombre, si el Makusa me arrestara si me atraparan, rió Kim. Tras quedar satisfecho con su colección de fotos y pasear por Midtown Manhattan, Kim empezó a preguntar a los neoyorquinos por sus pizzerías favoritas, y su acento y su aspecto pulcro e inteligente hicieron maravillas. Ya que consiguió encontrar muchas buenas recomendaciones, que recopiló y a las que fue directamente más recomendadas. ¿Qué es diferente en Brooklyn? Kim se palmeó el estómago con un palillo en la boca.
escupió, y el palillo se convirtió en serrín antes de caer al suelo. Observó el anodino edificio de varias plantas en el Alto Manhattan, y desde fuera no parecía gran cosa, salvo por unas cuantas ventanas oscuras. Aunque Kim notó que se mimetizaba a la perfección con los edificios de alrededor. La puerta principal estaba cerrada por dentro con una persiana negra, y parecía que el edificio estaba desocupado. Kim echó un vistazo al lateral del edificio y vio un callejón. El callejón estaba desierto y sorprendentemente limpio. Pero, lo que es más importante, sintió una sensación de protección al entrar. Esta es la entrada. Había una entrada lateral con dos puertas que daban al callejón, aunque estaba cerrada con una cadena y un robusto candado adornado con amuletos esparcidos por todas partes, desde los eslabones de la cadena hasta las bisagras y el propio candado. Esto dejaba claro que los ocupantes no querían que nadie entrara por las puertas del edificio. Da igual, dijo Kim, agitando la mano. La cerradura se abrió de golpe y las cadenas se deslizaron hasta el suelo. La puerta se abrió de par en par y Kim entró. La puerta se cerró de golpe inmediatamente, y la cerradura y la cadena volvieron a su sitio, restableciéndose los hechizos, ahora mucho más fuertes. El edificio estaba abandonado, o eso parecía. No se veía ni un alma en los pasillos, sin embargo, estaban impecables, con solo una pequeña mota de polvo, y, debido a las ventanas bloqueadas, las luces estaban encendidas. Y Kim se dio cuenta de que los paneles de luz instalados en el techo eran MLEs disfrazados y que, como cualquier otro edificio mágico, este no tenía electricidad. Según le habían informado a Kim, el edificio era residencial y, al estar ubicado en una zona densamente poblada por seres no mágicos, efectivamente contaba con apartamentos de 2 habitaciones. Sin embargo, no había ni un solo ser no mágico en el edificio, y ninguno de los apartamentos estaba ocupado. En realidad, el edificio no era residencial, sino comercial, destinado a la población mágica de Nueva York. Además, la puerta de cada apartamento era una puerta mágica oculta adornada con amuletos, y esas eran las verdaderas habitaciones del edificio. Detrás de esas puertas, había un negocio propiedad de varias personas que alquilaban el espacio al dueño del edificio. Kim llegó al 9º piso del edificio y vio un conjunto de puertas de apartamentos y otro conjunto de puertas ocultas. Ambos conjuntos de puertas tenían algo en común, estaban todas cerradas con llave. Los edificios de apartamentos se cerraban con cerraduras sencillas, mientras que las puertas ocultas se cerraban con poderosos hechizos mágicos. Todas las puertas ocultas estaban cerradas con llave, al igual que la puerta principal del edificio. A Kim le pareció muy estadounidense, porque en Gran Bretaña, los edificios mágicos tenían hechizos antimugles en la fachada, lo cual era más que suficiente para mantener alejadas a las personas no mágicas. Pero las puertas principales rara vez se cerraban con magia poderosa. Kim finalmente llegó a una puerta oculta y agitó la mano para abrirla, desactivando al instante el mecanismo de cierre. La empujó y entró. Inmediatamente, dejó atrás el oscuro pasillo y entró en un lugar con una atmósfera muy sofisticada. Por las paredes de color rojo intenso y la lujosa alfombra bajo sus pies, se dio cuenta de que el espacio estaba muy bien decorado. Hizo un buen trabajo, dijo Kim, mirando a su alrededor. Al adentrarse más en el espacio y salir del vestíbulo, se encontró en un pequeño comedor, con mesas y sillas apiladas a un lado, y mientras miraba los cuadros en las paredes, oyó pasos y... Antes de que pudiera girarse para mirarlos, los oyó. No te muevas. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Qué? La voz cesó cuando Kim se giró por completo. Sonrió y saludó al dueño del restaurante. Hola, Abraham, dijo Kim al hombre atónito. Sorpresa. Capítulo 295. No te muevas. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Qué? Hola, Abraham. Sorpresa. Kim y Abraham intercambiaron miradas en el restaurante de Abraham. Abraham ladeó ligeramente la barbilla mientras levantaba la mano, y se quedó inmóvil con una varita apuntando a Kim. Kim, ¿qué haces aquí? Preguntó Abraham, aparentemente tratando de comprender lo que sucedía. Sé cómo llegaste aquí. La red Flu aún no está encendida y no puedes aparecerte aquí. Kim alzó la mano hacia adelante y la bajó suavemente. Abraham sintió como la mano que sostenía la varita era empujada hacia abajo. Dejemos de apuntar con esa varita, ¿de acuerdo? Dijo Kim. En cuanto a tu pregunta, no vine por la red Flu ni me aparecí aquí, señaló el pasillo por el que había entrado al comedor. Entré por la puerta principal como una persona normal, ya sabes, la abrí y entré, pero no te preocupes, la cerré con llave después de entrar. ¿Y tú, Abraham, cómo estás? Preguntó. No, Abraham levantó la otra mano, mostrándole la palma abierta a Kim. Primero tienes que decirme por qué estás aquí. ¿No es obvio? Vine aquí para encontrarme contigo. ¿A Nueva York? ¿Desde Hereford City? No está tan lejos, ¿sabes? Está al otro lado del océano, como se suele decir, y ni siquiera cogí un barco. Simplemente llegué usando un traslador y llevé a Flo a un punto de Nueva York, y luego caminé hasta aquí, hasta el edificio. Incluso me comí una buena porción de pizza por el camino. Abraham miró a Kim, con el rostro aún reflejando incredulidad. Kim comprendió lo que el hombre estaba pensando. Después de todo, era bastante aterrador y una locura presentarse sin previo aviso en el lugar de trabajo de alguien, especialmente cuando ese espacio estaba cerrado al público. No importa, soy el dueño, pensó, ignorando el hecho de que era inaceptable, incluso para el propietario, entrar en la casa de un inquilino sin su permiso. Me imagino que Lia no sabe que vas a venir, preguntó Abraham, suspirando. No se lo dije. Kim intercambiaba faxes con Lia cada semana, y ella no tenía ni idea de su visita a Estados Unidos ni de que Kim iba a visitar a Abraham. Si le hubiera dicho que venía, habría intentado detenerme, o te habría avisado de mi llegada, o habría venido personalmente a presionarme. Pero soy más alto que ella. Realmente se parece a ella. Abraham suspiró profundamente una vez más. Entonces, ¿puedo preguntar por qué estás aquí? Estoy en Nueva York por negocios, dijo Kim, apartando una mesa y 2 sillas de la esquina con un gesto de la mano. En cuanto al motivo específico de mi visita, quería saber cómo le va a mi inquilino, necesito saber si podrá pagar el alquiler este mes. Espera, ¿qué? Inquilino, ¿a qué te refieres? Preguntó Abraham a Kim, que se había sentado a la mesa. Soy el dueño de la propiedad, Abraham, tú firmaste un contrato de arrendamiento para usar este espacio, convirtiéndome así en tu arrendador. ¿Qué?
No lo sabía. Abraham, que se había sentado en la silla, se levantó inmediatamente y la empujó hacia atrás. Kim miró la silla que se estaba cayendo, y ésta dejó de caer y se enderezó. Y claro que no lo sabrías. Yo no era el dueño cuando alquilaste este lugar, lo adquirí hace poco como parte de una de mis pocas inversiones aquí en Estados Unidos. ¿Tú, lo compraste porque mi restaurante está aquí?, preguntó Abraham. En parte, sí. Esa fue una de las razones por las que compré este lugar, después de todo, se lo había comprado a Leah. La otra razón es la excelente ubicación. El Alto Manhattan, especialmente un edificio tan mágico, es simplemente una gran inversión. Me impresiona que te vaya lo suficientemente bien como para pagar el alquiler, es carísimo. Abraham se recostó en su silla, con los hombros caídos. No te preocupes, nada va a cambiar, dijo Kim riendo. No tengo ni el tiempo ni la motivación para ocuparme directamente del alquiler y demás asuntos. Seguirás interactuando con las mismas personas con las que has interactuado antes, y todo seguirá igual. No sé qué decir, suspiró Abraham. No sé cómo me sentiría si fueras el dueño del local de mi restaurante. ¿Restaurante? No, mi querido Abraham, Kim levantó el dedo e hizo un gesto, soy el dueño de todo este edificio. Leah era la única propietaria del edificio de Abraham, y solo se lo vendió a Kim. Pero después de eso, Kim hizo todo lo posible por comprar el edificio a todos los propietarios individuales para obtener la propiedad total del inmueble. ¿Todo el edificio?, exclamó Abraham casi gritando. Dios mío, ¿cuánto alquiler? Kim se rió. El 80% de los locales del edificio estaban ocupados, y Kim recibía el alquiler cada mes, y estaba seguro de que, con el tiempo, la empresa administradora del edificio lo mantendría funcionando a plena capacidad. ¿Y cuándo vais a abrir?, preguntó Kim. El servicio de cena comienza a las 5, dijo Abraham. Kim miró su reloj, eran las 3. Observó el restaurante y vio que estaba desierto. Tienen empleados, ¿verdad? ¿Dónde están? Salieron a almorzar. Creo que están a punto de regresar. ¿No tenéis comida para los empleados? Normalmente no servimos almuerzo a los empleados. A mis empleados les gusta irse después de terminar su trabajo de preparación y antes de que empiece la cena. Están a punto de regresar. Kim miró alrededor del restaurante y Abraham notó su mirada. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó. ¿A cuántas personas atienden aquí?, preguntó Kim. Lo pregunto porque supongo que esta es la zona de comedor. El comedor, en lo que a restaurante se refiere, era pequeño, por lo que Kim pudo ver, apenas cabían 2 o 3 mesas. Kim había estado en varios, tanto mágicos como no mágicos, desde puestos de comida callejera hasta restaurantes de lujo. Gestionamos 15 reservas diarias, dijo Abraham, mirando a su alrededor en su espacio de trabajo. Cada reserva puede tener desde un solo cliente hasta un grupo de 10 personas, y nos preparamos en consecuencia. Kim asintió, recordando haber estado en varios restaurantes con el mismo concepto que Abraham. Eran sofisticados y exclusivos, con el objetivo de brindar la mejor experiencia posible con un trato muy personal a los clientes. Y, por lo que pudo averiguar sobre el alquiler y la cantidad de personas que atendía Abraham, se dio cuenta de que el restaurante era sofisticado, con una clientela selecta. Abraham señaló la pequeña habitación. Esta es solo una de las 15 habitaciones del restaurante. Nuestros clientes necesitan privacidad y, afortunadamente, Estados Unidos es famoso por sus servicios de alojamiento, así que hemos ampliado el espacio al máximo y lo hemos dividido en estas 15 habitaciones. Además de cubrir nuestras otras necesidades. Kim miró la pared detrás de Abraham y lanzó un pulso de magia. Ah, realmente lo esquivó con magia espacial, pensó, sintiendo la magia por toda la habitación. Sabía que Estados Unidos era famoso por su magia espacial. Leah le había encargado a un artesano estadounidense que le hiciera la maleta que le había regalado. Esa maleta se había convertido en el hogar de lo que podría decirse que era toda su vida. Deberíamos ver a muchos políticos como clientes, dijo Kim. Tener una propiedad en Nueva York, especialmente en Manhattan, permite a los huéspedes moverse en círculos políticos. Manhattan fue la sede del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, MACUSA, convirtiéndose en el centro de los políticos mágicos estadounidenses y de las figuras vinculadas a la burocracia y la política. ¿Qué sirves? La cocina francesa era mi especialidad, dijo Abraham con orgullo. Sin embargo, no ofrecemos un menú fijo, sino uno que cambia con regularidad a medida que experimentamos y perfeccionamos nuestro oficio. Los comensales pueden indicarnos con antelación qué les gustaría comer y se lo prepararemos. Llevamos un registro de todos nuestros clientes. Por ejemplo, si comen aquí, anotaremos lo que comieron. En su próxima visita, podemos personalizar su menú. Si desean probar algún plato de una visita anterior, podemos hacerlo, o si prefieren probar algo nuevo. Nos aseguraremos de que no se repita ninguno de los platos que comieron la última vez. También recopilamos las opiniones de nuestros huéspedes para comprender sus gustos y preferencias y ofrecerles una experiencia personalizada. Cuanto más nos visite, mejor le conoceremos y, por lo tanto, podremos brindarle una experiencia aún mejor que la última vez. Kim miró a Abraham con las cejas ligeramente arqueadas, impresionado por lo que había oído. Sabía que vender una experiencia era un buen modelo de negocio y, en su opinión, el restaurante de Abraham estaba implementando una versión innovadora del mismo. ¡Guau!, me dijo, aplaudiendo en silencio. Cuando Leah te presentó como dueño de un restaurante, no te estaba halagando, sino que dijiste que trabajabas en un lugar muy diferente. Debiste haber pensado mucho en eso. Abraham asintió. Le dejé un trabajo estupendo en el que me sentía muy a gusto para abrir mi propio restaurante, así que necesitaba asegurarme de que fuera algo exitoso. Lo pensé durante un año entero antes de lanzar el hechizo, dijo sonriendo. Leah me ayudó mucho cuando estaba aprendiendo a hacer las cosas. Ah, puedo sentir el amor, dijo Kim exageradamente. Luego hizo una pausa y se inclinó para preguntar seriamente, Leah no viene hoy, ¿verdad? Leah. No nos veremos en los próximos días. Leah, con sus responsabilidades, era una persona muy ocupada, y como su trabajo la llevaba por todo el mundo, no podía quedarse en un solo país como una persona común. Abraham, como jefe de cocina y propietario, también era una persona muy ocupada. Requería mucha investigación y experimentación para dirigir el local a su manera, y para mantener contentos a los clientes. Necesitaba estar constantemente haciendo algo nuevo, lo que llevaba tiempo para cumplir con el nivel de servicio prometido. Por lo tanto, hasta donde Kim sabía, su hermana y su novio no tenían una relación como la que tenían muchas otras personas de su edad.
¿Cuándo pasan tiempo juntos, si no les importa que pregunte? Preguntó Kim. Que es difícil para un extranjero venir a Estados Unidos con un traslador, comenzó Abraham, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Pero, al parecer, para tu hermana no supone ningún problema. Dijo que puede usar el traslador aquí todos los días sin inconvenientes, así que lo consideramos, pero descartamos la idea. Empiezo mi jornada tarde y trabajo hasta tarde, mientras que Lia empieza temprano y trabaja hasta la noche, así que nuestros horarios no coinciden para que podamos vernos todos los días. Además, estoy ocupado los fines de semana, así que decidimos pasar tiempo juntos los miércoles y jueves. Ella viene a casa y yo dejo la cocina a mi asistente y a mi pareja esos 2 días. Tengo mucha suerte de contar con un equipo tan estupendo. Bueno, mientras estén contentos con la relación, pensó Kim, y luego preguntó, ¿tienen una habitación aquí en el restaurante donde pueda descansar un rato? Sí, Abraham miró hacia el pasillo que salía del comedor. Tenemos una habitación en la parte de atrás, pero ¿estás seguro de que no quieres ir a descansar donde te alojas? Iré allí después de mi paseo vespertino. Ahora mismo, desearía poder irme de aquí, porque si voy, tendré que encontrarme con un grupo de personas esperándome y sentarme con ellas un rato, suspiró Kim. Los empleados de West se encargaban de su alojamiento, lo que significaba que, aunque se trataba de un viaje personal, había gente que sabía que Kim estaba de visita. Esto implicaba que habría ejecutivos de West que querrían conocer al nieto de George West, halagarlo y entablar amistad con él. Así que, si viajaba de noche, no tendría que tratar con estas personas hasta la mañana siguiente, o, incluso nunca durante su viaje, si salía temprano y regresaba tarde. No tengo ningún problema con eso, dijo Abraham, puedes descansar en la trastienda, le pediré a mi personal que se mantenga alejado de la habitación. Gracias, se lo agradecería mucho. Cambio de escena. Con esto concluye la sesión informativa de hoy, dijo Abraham, mirando a su equipo. Espero que todos conozcan sus tareas y el programa de hoy. Sí, chef, respondió el personal del restaurante Astier. Abraham terminó de tomar notas y sonrió a sus empleados, pero entonces notó que, de repente, sus miradas se habían desviado hacia un lado, volviéndolo a mirar. Se giró y vio a Kim de pie en el umbral de la cocina, con un traje distinto al blazer informal que llevaba puesto antes. Kim, llamó. ¿Ya es hora de que te vayas? Kim negó con la cabeza antes de saludar al equipo con una sonrisa encantadora. Dio un paso al frente, sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Abraham, quien miró el familiar sobre con los ojos muy abiertos. Tiene una reserva para hoy, dijo Abraham, mostrando la carta de invitación que el restaurante Astier había enviado a sus clientes. Sí, estoy registrado con el nombre de Balbist. Kim señaló la tarjeta y luego sonrió, sorpresa. La mirada de Abraham se desvió hacia la tarjeta y luego hacia Kim, y al hacerlo, no pudo evitar pensar en cómo Kim se parecía a Lia en algunos aspectos y, lo que es más importante, se propuso no pasar una noche con los 2 hermanos West juntos. Te mostraré tu asiento, dijo Abraham. Salieron y recorrieron un pasillo con 15 puertas. Se detuvieron frente a la puerta número 4, y Abraham la abrió para que Kim entrara. El comedor estaba ricamente decorado, pero era sencillo. Kim pudo ver muchas cosas, como un gramófono mágico y paredes con pintura que parecía moverse lentamente, cambiando de forma con el tiempo. En el centro de la habitación, había una mesa ornamentada con 2 sillas. La habitación 4, si mal no recuerdo, tiene una reserva para 2 personas. Abraham frunció el ceño al leer la tarjeta de reserva y luego miró a Kim. ¿Hay alguien más que vaya a cenar con ustedes? Kim apartó la mirada de la habitación y asintió. Sí, tengo una cita aquí. Sacó su reloj de bolsillo para mirar la hora. Suelen ser puntuales, así que creo que están a punto de llegar. En cuanto Kim dijo eso, un globo de cristal hemisférico en la pared, que había estado vacío, se iluminó repentinamente con un destello de llamas verdes que pasaban por debajo del cristal. ¿Qué es eso? Preguntó Kim. Parece que tenías razón sobre que llegaron a tiempo, dijo Abraham. Tu invitado llegó a Flu y se dirigió a la sala de recepción. Kim echó un vistazo a su ropa y se la arregló. Puso la mano a la espalda y se colocó de manera que apartara la mirada de la puerta. Pronto oyó una voz alegre, aunque anciana. Gracias, señorita, dijo la voz. Buenas noches, señor, saludó Abraham al anciano sonriente, cuyos ojos parecían brillar con una luz cautivadora. Soy Abraham Astier, el jefe de cocina del restaurante Astier. Prepararé sus platos esta noche. Oh, tengo muchas ganas, Abraham. No suelo ir a sitios así. Espere un momento, señor, dijo Abraham. Pase, señor, su compañero ha llegado. Ah, la voz anciana rió suavemente, sonidos de pasos. Kim, oh Dios mío, no has crecido tanto. Kim, que actuó como si no supiera de la llegada, se giró para mirar al anciano con una sonrisa. Y usted se ha hecho viejo, señor Alan. La ya amplia sonrisa de Alan de Badeley se ensanchó aún más, acentuando las arrugas de expresión en las comisuras de sus ojos. Sucede con el tiempo, mi querido hijo. El maestro y el alumno se reencontraron. Capítulo 296. Abraham se preguntaba por qué, por alguna razón, Kim West se parecía más a Alan de Badeley que a su hermana o a su abuelo. Observó a los niños, tanto al menor como al mayor, e intentó comprender el motivo. Entonces se dio cuenta. Sus sonrisas son iguales, pensó Abraham, observando las 2 sonrisas desinhibidas. Oye, pensé que te habías olvidado de mí, dijo Alan mientras se sentaba frente a Kim. ¿Cómo podría hacerlo? Kim soltó una risita. No te olvidaré, al menos no hasta el día en que logre penetrar en esa mente tuya tan repugnante y secreta. Cuando tus defensas se derrumben, tendrás mi permiso para morir. Así que, antes de eso, no te rindas, ¿de acuerdo? Eso podría ser un problema, mi querido alumno, dijo Alan riendo y cerrando los ojos. Ah, ¿puedo preguntar por qué? Estarás muerto antes de que tú o cualquier otra persona tenga la oportunidad de ver la hermosa obra maestra de la que es considerada unánimemente la mente más brillante del mundo. Kim se rió, no cuentes con eso, viejo. Voy a aprender esto de ti, aprenderé todo lo que tengas que enseñarme, aprenderé sobre tu mente por dentro y por fuera, y antes de que te des cuenta, estaré viendo tus recuerdos más vergonzosos. Puedes intentarlo, pero es ingenuo pensar que no estudiaré tu mente del mismo modo que tú estudias la mía, y, a diferencia de ti, soy excepcional en lo que hago.
Atacarás mi mente sin tener la menor idea de que estoy en el centro de la tuya, observando tus movimientos incluso antes de que te des cuenta de que los estás realizando. El maestro y el alumno, ambos orgullosos de sus habilidades, ninguno dispuesto a admitir que saldrían perdiendo. Uno era el máximo experto en la mente, el mejor de todos los tiempos, como le gustaba proclamar. El otro era una estrella en ascenso, el mago de mayor crecimiento en el mundo, el más fuerte y sabio de su generación. Es un placer verte después de tanto tiempo, Kim, dijo Alan con sinceridad. Yo pienso lo mismo, señor Alan, aunque debo decir que, antes de que finalmente accediera a comprar un Magifax el año pasado, era difícil entenderle. Ojalá me hubiera escuchado y me hubiera dejado configurarle un ID de WMF. Ya te lo he dicho antes, pero en aquel momento no le veía la utilidad. Incluso ahora, no lo uso tanto como mucha gente que conozco. Aunque debo decir que es una implementación de la magia muy interesante y útil, he hablado bastante con muchos investigadores de magia sobre cómo funciona y las implicaciones que Magifax tiene en el mundo. Vuestra familia hizo un trabajo estupendo creando Magifax, dijo Alan. Kim sonrió. Había creado el Magifax en sus primeros días en Hogwarts, unos años después de separarse de Alan. Así que, la última vez que se vieron, Alan lo contuvo, en cierta medida, considerando sus peculiares estándares, y no indagó en la parte de la mente de Kim que no quería que viera. Aunque Kim esperaba que Alan supiera del origen del Magifax, le sorprendió que no lo supiera. Ah, ahora que lo pienso, tal vez ya lo sepa, pensó Kim, mirando a Alan, quien notó su mirada y soltó una risita. Kim ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué es tan gracioso? Oh, nada, dijo Alan riendo de nuevo. Estabas comprobando si te leía la mente, ¿verdad? ¿Eres? No, no lo estoy. Me instalaré en tu mente cuando te conviertas en mi aprendiz, dijo Alan, tomando su vaso de agua con gas. Aunque podría estar mintiendo y ya estar en tu mente, lo que, para ti, significaría que sigo siendo absolutamente superior y que aún estarías a 1 o 2 vidas de distancia antes de alcanzarme, si es que eso es posible. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes lo que pasa por mi cabeza. Podría haber creado algo que incluso a ti te costaría entender, dijo Kim cruzándose de brazos. ¿Deberíamos intentarlo entonces? Preguntó Alan. No. La comida comenzó poco después y, al tratarse de un menú de varios platos, Kim lanzó un hechizo de sonido de su propia creación que les permitiría a él y a Alan comunicarse incluso con los camareros que entraban y salían del salón. El hechizo garantizaba que las palabras de Alan a Kim solo serían audibles para Kim y viceversa. El camarero solo oiría sus voces si Alan y Kim se dirigían a él. Tus habilidades mágicas, antes dispersas, deben haber mejorado desde la última vez que nos vimos, dijo Alan mientras Kim lanzaba el hechizo sónico. La última vez que Alan y Kim se separaron, Kim acababa de reconstruir su capacidad natural de concentración desde cero. Ha mejorado. Quiero decir, todavía estoy en la etapa de crecimiento, así que incluso si no hago nada, seguirá mejorando, dijo Kim con un suspiro. Este es el último año de mi etapa de crecimiento. Después de esto, mi progreso será considerable. Eres la única persona que no merece decir eso con un suspiro, dijo Alan, mirando al estudiante con incredulidad. Creo que tienes más magia que cualquier ser humano en el planeta, Kim. La gente no se pasa la adolescencia agotando su magia a diario, salen a jugar con amigos y a disfrutar de la vida. No creo que haya mucha gente que haya seguido una versión más suave de lo que tú hiciste, y mucho menos con la intensidad que tú demuestras. E incluso aquellos que gastaban magia a diario, la mayoría no lo hacía voluntariamente. Después de todo, que un niño haga lo que sus padres le obligan a hacer no es una motivación fantástica, dijo Alan, colocando una servilleta sobre su regazo. Aún así, ya sabes, terminé sintiendo que podría haber hecho más para complementar mi crecimiento, que existía un método diferente al agotamiento mágico diario que podría haber producido mejores resultados, dijo Kim, limpiando la cuchara de sopa de plata con una servilleta. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo Alan, restándole importancia con un gesto de desdén. Claro que hay pociones que puedes tomar y rituales que puedes realizar, pero ya sabes cómo pueden terminar. Si no sabes exactamente lo que intentas hacer, alterar tu forma física natural puede acabar siendo más perjudicial que beneficioso, sobre todo a largo plazo. Kim reconoció el punto. Los rituales eran magia de alto riesgo sin el conocimiento necesario, del que Kim carecía, al menos por ahora. Las pociones eran temporales y una opción viable para complementar el crecimiento, pero los beneficios no justificaban la inversión. Finalmente, estaba la opción de la magia corporal. Lo que estaba haciendo en ese momento era una mejora temporal, pero a medida que profundizara en ella, serían posibles mejoras permanentes y, lo que es más importante, estables. Pero eso no ocurriría en un futuro próximo, al menos no en los próximos 9 años o una década. De entonces, cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos últimos años? Preguntó a Alan. Eres joven, seguro que ya has tenido 1 o 2 novias. ¿Y las chicas que vi en tus recuerdos? ¿Cómo se llamaban? Daphne, Tracey, Luna, Hermione, Ivy, ¿o apareció alguien más? Vamos, cuéntame. Kim golpeó de repente la mesa con la palma de la mano. ¿Te atreves a preguntarme eso después de enviarme este tipo de regalo de cumpleaños? ¿De qué estás hablando? Creo que fue un regalo estupendo. Me regalaste un libro sobre el Kama Sutra, por Dios, exclamó Kim, recordando la mañana de su cumpleaños del año pasado, cuando encontró un paquete de Alan en la sala. Se emocionó al ver que el paquete tenía claramente forma de libro, pensando que podría ser una nueva versión de los libros de Alan, pero cuando Kim lo abrió en la sala, con George, Leah, la señora Rose y Elliot sentados cerca, y encontró el libro titulado Kama Sutra, nunca había arreglado nada tan rápido como un papel de regalo roto. Sí, y eso es lo que lo convierte en un regalo tan bueno, dijo Alan con orgullo. Y era auténtico, ¿sabes? Una de las buenas versiones que traje directamente de la India, con todos los hechizos y la magia necesarios para realzar la experiencia. No lo tiraste, ¿verdad? ¿Lo hiciste? Kim tomó un poco de sopa con la cuchara, pero no pudo llevársela a la boca bajo la intensa mirada de Alan. Que está bien. Que está bien. Todavía la tengo, no la tiré. Está en algún lugar de mi biblioteca. ¿Lo leíste? No. Así que lo leíste, genial, exclamó Alan aplaudiendo con alegría. Kim gimió. Había leído el libro, Curiosidad Profesional, después de todo, era una especie de magia corporal, sí. ¿Leíste el capítulo sobre las primeras veces? Preguntó Alan con entusiasmo, porque si usas magia, pueden hacer que sea indoloro. Vale, basta ya.
Alan se rió al ver a Kim quejándose. Me sorprendió que me vieras cuando estaba en Estados Unidos, dijo Alan, sirviéndole un poco de sopa. Estaré aquí una semana más antes de regresar a Nueva Zelanda por un año. Si me hubieras llamado dentro de una semana, habrías podido ver mi casa en la playa de Pia. Pero no creo que se pueda hacer nada, si no recuerdo mal, es la época en que su colegio empieza las vacaciones de Semana Santa. Kim no hizo ningún comentario sobre la memoria prodigiosa de Alan. Visitaré tu casa cuando sea tu aprendiz, dijo. Alan levantó la vista de su código y dijo, parece que ya has decidido convertirte en mi aprendiz. Sí, creo que empezar con la magia mental bajo tu tutela será un buen punto de partida. Tengo la intención de aprender de ti y dedicar la mayor parte de mi tiempo a lo que me enseñes. No interrumpiré mis otras actividades, sin embargo, repasaré los fundamentos básicos, comprendiéndolos a un nivel mucho más profundo, para que cuando te deje y empiece con otros, tenga una base de conocimientos que me sirva de trampolín. Durante los últimos 2 años, Kim había estado lidiando con tantas cosas a la vez que la situación se había vuelto abrumadora, y cada vez le resultaba más difícil mantener el equilibrio a medida que aumentaba la complejidad. Así que decidió volver a lo básico y seguir las instrucciones de Alan. ¿Estás seguro?, preguntó Alan. Tu aprendizaje conmigo podría durar 5 años o incluso más. Eso es mucho tiempo, señor Alan, dijo Kim riendo. Me imagino que me iré después del 3er año, e incluso si me lleva 5 años, estoy tranquilo, no tengo prisa, tengo mucho tiempo disponible. Lo entiendo, entonces, ¿de qué quieres hablar conmigo?, preguntó Alan. Seguro que no me llamaste así de repente para ponernos al día, ¿verdad? Dime, ¿cuál es la agenda para hoy? Kim dejó la cuchara de sopa en el tazón y miró a Alan, quien se enderezó al ver la expresión en el rostro de Kim. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la maldición que me arrebató mi capacidad natural para concentrar la magia?, preguntó Kim. Sí, claro, obviamente, dijo Alan, usted lo llamó la maldición del pecado. Sí, la maldición del pecado. Alan miró a Kim, esperando que continuara, pero Kim le devolvió la mirada con los labios fruncidos, y luego se encogió de hombros. Los ojos de Alan se abrieron de par en par al darse cuenta de esto. Tú lo tomaste otra vez. Alan se inclinó hacia adelante y habló con asombro en su voz. Bueno, técnicamente. Kim suspiró y luego asintió. Sí, lo entiendo de nuevo, su rostro se contrajo, y, señor Alan, tiene que ayudarme. Capítulo 297. ¿En qué estabas pensando? Kim frunció los labios y reprimió un gemido. Alan no era de los que reprendían y prefería bromear para expresarse, así que verlo alzar la voz lo incomodó. No se atrevió a mirarlo a los ojos, prefiriendo mantener el contacto visual y concentrarse en sus manos. ¿Por qué, en nombre de la cordura, volverías allí?, reprendió a Alan. ¿Has olvidado lo que pasó la última vez? Perdiste el control de tu magia. Si de alguna manera lo hubieras olvidado, si no hubieras logrado recuperar la concentración, habríamos tenido que sellar tu magia para que no te matara. Sellar tu magia, Kim. ¿Sabes lo que eso implica? No es natural, tu cuerpo rechazaría el procedimiento para sellar la magia, y en la historia del sellado de magia, todos los casos, sin excepción, han tenido complicaciones de salud de por vida. Y ahí es donde el procedimiento tiene éxito, ese procedimiento abominable tiene una alta tasa de mortalidad, y alguien como tú, con tanta magia, podría haber muerto por ello. Kim optó por no responder, era más bien como si no pudiera hacerlo. Descrito como una fuerza oscura y parasitaria. Un obscurus se creaba cuando el niño brujo en cuestión intentaba conscientemente suprimir sus habilidades mágicas o se veía obligado a hacerlo mediante abuso físico o psicológico. Esta energía podía manifestarse como una entidad separada, estallando en una furia violenta y destructiva. Y el punto clave del obscurus era la supresión de la magia. El procedimiento médico mencionado por Alan presentaba un peligro similar al del misterioso obscurus, ya que someterse a él implicaba suprimir, o sellar, la magia de forma antinatural, lo que, si bien no resultaba en la transformación del paciente en un obscurus, conllevaba otras complicaciones, como un deterioro permanente de la salud y una alta probabilidad de muerte durante el procedimiento. Años atrás, si Kim no hubiera recuperado su magia, habría tenido que someterse al procedimiento para tener alguna posibilidad de sobrevivir a su propia magia, que constantemente destruía todo a su paso. El procedimiento de sellado mágico fue una de las principales motivaciones para que recuperara la concentración lo antes posible. La desesperación lo impulsó a lograr cada vez más en menos tiempo. Creí que esta vez podría con esto, dijo Kim, masajeándose la sien. Obviamente, las cosas no habían salido como esperaba, rara vez le salían bien en las bóvedas malditas. Y dime, ¿qué te hizo pensar que serías capaz de soportar una maldición cuyo objetivo es el alma?, dijo Alan con un tono de voz práctico y poco común. Kim miró a Alan. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, donde solía guardar sus bolsillos anchos, y sacó un libro de tapa dura. ¿Qué es esto?, preguntó Alan, mirando el libro que Kim le había entregado. Los cuentos de Bedle el Bardo, observó la portada pintada en tonos verdes y negros. ¿Qué es esto, una colección de cuentos de hadas? ¿Qué tiene que ver la literatura infantil con todo esto? Lee el libro titulado El cuento de los 3 hermanos, dijo Kim. No fue ninguna sorpresa que Alan no conociera el libro, era una producción británica, mientras que Alan era neozelandés. Alan frunció el ceño y miró a Kim, exigiendo una respuesta directa, pero Kim señaló el libro. Alan bajó la mirada y lo abrió con escepticismo. Hojeó las páginas buscando la historia, la encontró y comenzó a leer las palabras semipoéticas escritas entre las ilustraciones que la representaban. El arte se movía, las túnicas de los 3 hermanos ondeaban al viento, mientras que la de la muerte permanecía inmóvil, como la muerte misma. Cuando Alan terminó, el plato sobre la mesa había cambiado. La sopa había desaparecido, sustituida por un tentador aperitivo, pero ninguno de los dos tenía muchas ganas de probarlo. Ya lo leí, dijo Alan, cerrando el libro, ¿y ahora qué? Sigo sin ver cómo todo esto se relaciona con tu situación actual. Kim chasqueó los dedos y una pequeña llama apareció en la punta de su dedo índice. Como pueden ver, aún puedo usar magia y no estoy usando plumancia para contenerla, dijo Kim. La situación no es tan grave como la última vez. Alan parpadeó. Parecía que no se había dado cuenta de que Kim aún podía usar su magia y, aparentemente, sin ninguna dificultad. ¿Qué opinas de los 3 objetos de la historia, las reliquias de la muerte?, preguntó. ¿Qué pienso de ellos? No pienso nada de ellos, son ficticios.
¿A qué te refieres? Vayamos al grano. Kim miró fijamente a Alan por un instante antes de llevarse un dedo a la palma de la mano, que descansaba plana sobre la mesa. La cadena de platino que llevaba al cuello se deslizó por dentro del cuello de la camisa y levitó, con el colgante como ancla. Kim agarró el colgante y, al abrir el puño, una piedra negra cayó en su palma. Mira esto y dime si te recuerda a algo, dijo Kim mientras retiraba la palma de la mano de debajo de la piedra, dejándola suspendida en el aire. La tocó con el dedo y se acercó lentamente a Alan. Alan observó cómo la gema negra se detenía frente a él. Lentamente giró, revelando sus diferentes caras poliédricas. Mientras la piedra giraba, Alan divisó algo y entrecerró los ojos, esperando que volviera a avanzar, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. Esto. Alan agitó inmediatamente su mano mágica, cargada de concentración, pasando las páginas hasta que el libro se abrió en la última página del cuento de los 3 hermanos, y vio el símbolo formado por un triángulo, un círculo y una línea. ¿Esto es real? Kim asintió. Esa es la piedra de la resurrección que se menciona en la historia, la auténtica. Alan se quedó mirando la piedra, con el rostro contraído por la sorpresa. Extendió la mano y la sostuvo entre sus dedos. La acercó a sus ojos y la examinó. ¿Puede esta piedra invocar almas? Puedes hacerlo, dijo Kim, pero no intentes usarlo. Alan frunció el ceño y miró a Kim. ¿Por qué? Es como invocar un alma muerta de vuelta al mundo de los vivos. Eso no es natural. No sé si invocar un alma muerta tiene algún precio. En la historia, Cadmo enloqueció. Entonces, ¿cómo sabes si funciona? Intenta canalizar un poco de magia hacia ella, sentirás la sensación y sabrás que, con un solo paso más, un alma de tu elección descenderá al mundo mortal. Alan miró la piedra, y la magia fluyó hacia el foco de su brazalete y luego hacia la piedra. Ah, sí, parece que tienes razón. Siento una orden, y tendré un alma aquí en esta habitación. Kim chasqueó los dedos y la piedra se le escapó de la mano a Alan y volvió a la suya. Sí, y por eso me atreví a regresar e intentar entrar de nuevo en la bóveda del pecado. Estudié la piedra un rato antes de volver a entrar en la bóveda, por desgracia, suspiró Kim, no funcionó como esperaba. Alan asintió, pero Kim pudo ver en su rostro que Alan estaba pensando en otra cosa. ¿Qué? Preguntó. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Alan. Ah, sobre eso, digamos que robé, que lo tomé prestado de un hombre que no lo necesitaba. Le hice un favor al quitárselo de la mano, sí, totalmente, dijo Kim. ¿Y las otras 2 reliquias de la muerte? La varita y la capa. ¿Sabes dónde están? Es decir, si lograste encontrar la piedra, entonces. Las otras 2 reliquias están en posesión de otras personas, dijo Kim. ¿Conoces a Albus Dumbledore? Dumbledore. Tu director, ¿verdad? Lo recuerdo, era el aprendiz de Flamel, no. Creo que lo conocí una vez cuando ayudaba a Flamel con algunos de sus problemas de memoria. Las mentes del alquimista y su esposa eran fascinantes. Habían vivido tanto tiempo que sus mentes estaban completamente desorganizadas. Menos mal que me llamaron, o habrían tenido problemas en los 70. Ah, qué maravilloso fue eso. No solo pude estudiar 2 mentes únicas sostenidas por el elixir de la vida, sino que también pude consumir una dosis del infame elixir. Un momento, en serio. ¿Te tomaste el elixir de la vida? Sí, dijo Alan con orgullo. Me sentí muy joven durante un mes. No me había sentido así en un siglo. ¡Guau, qué suerte! Por supuesto, asintió Alan. ¿Y qué hay de Dumbledore? Ah, sí, Dumbledore, él tiene la varita de Saúco, las reliquias de la muerte. Ah, otra reliquia de la muerte tan cerca de ti, eso sí que es suerte. Kim soltó una risita. La capa de invisibilidad está en manos de la familia Potter. Son descendientes de Ignotus Peverell. Es una reliquia familiar. Al igual que Dumbledore, Kim sabía que Alan reconocería a Potter por sus recuerdos. Wow, los 3 tan cerca el uno del otro, dijo Alan, sorprendido, debe ser el destino. Kim hizo una mueca. ¿Qué? ¿Por qué tienes esa cara? Preguntó Alan. No me gusta esa palabra, dijo Kim. ¿Qué palabra? Destino. Espetó Kim. Vamos, volvamos al asunto que nos ocupa. Ah, sí, la maldición, así que decidiste darle otra oportunidad a la bóveda del pecado porque tenías contigo la piedra de la resurrección, que es claramente un artefacto del alma, que te da conocimiento del alma. Alan miró fijamente a Kim, lo que también significa que comenzaste con la magia del alma. Usaste magia en tu alma. Kim asintió, comprendiendo la severidad en la mirada de Alan. La magia del alma era una de las más peligrosas, si no la más peligrosa, para quien la practicaba. Un solo error bastaba para arruinar el alma, y, la magia del alma era una práctica mítica en la Tierra, lo que significaba que no había muchos que se dedicaran a ella, dificultando así la curación de cualquier daño al alma. Kim tuvo suerte de que la maldición del pecado no le hubiera causado ningún daño al alma en su versión original, sino que solo la hubiera manipulado, manteniéndola inmaculada. En definitiva, por lo que sabían Kim y Alan, la bóveda del pecado era un experimento para expandir los límites de la magia en los humanos mediante la manipulación del alma. Ten cuidado, Kim, dijo Alan. La magia del alma es peligrosa. Cualquier error y te meterás en problemas. Me costó mucho tiempo siquiera plantearme adentrarme en la magia del alma. Yo ya era mucho mayor que tú cuando empecé, tú. Ni siquiera creo que debas dedicarte a la magia del alma tan joven. Kim se encogió de hombros. Había empezado y ya estaba hundido por culpa de la bóveda del pecado y la maldición. Además, la piedra de la resurrección en sus manos era una tentación demasiado grande como para dejarla escapar. Parece que puedes usar la magia sin ningún problema, dijo Alan. Lo que significa que esta vez debe haber algo diferente. Tu trabajo con la magia del alma debe haber dado sus frutos. Sí, algo es muy diferente. La última vez, solo te ocupaste de las consecuencias. La maldición ya me había abandonado antes incluso de que me examinaras. Kim rió entre dientes, señalándose a sí mismo. Esta vez, traje la maldición conmigo de verdad. Los ojos de Alan se abrieron de par en par al mirar el pecho de Kim, y sus ojos se tornaron dorados. Fin del video.